Ojalá pudiera hablarte del Pacífico Sur, cómo era en realidad, el océano infinito, las infinitas motas de coral que llamábamos islas, cocoteros que se inclinaban graciosamente hacia el océano, arrecifes sobre los que las olas rompían en rocío y lagunas interiores, encantadoras más allá de toda descripción. Ojalá pudiera hablarte de la selva sudorosa, de la luna llena que se alzaba tras los volcanes y de la espera. La espera, la eterna y repetitiva espera. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy queremos hablarte de la eterna espera y del océano infinito, de las lagunas encantadoras, de la selva sudorosa y los volcanes y la luna, del paraíso perdido, sobre el que escribió James Michener en Sucedió en el Pacífico, el libro con el que empezábamos. Hoy hablamos del hula, de los tatuajes, de los ukeleles y de los jinetes alados que surcaban las olas porque estamos despidiendo la temporada y ya nos hemos puesto las camisas hawaianas. Pero antes de decir aloha a Hawái, tenemos que decir aloha nui. Tenemos que despedirnos de un genio que creaba paraísos musicales para huir de sus infiernos personales. De un padre maltratador y una vida atormentada. Aunque quizá también por buscar el paraíso perfecto con demasiado ahínco, cayó en el infierno de la esquizofrenia y la demencia. Hablo de uno de los mayores compositores de la historia del pop y uno de los músicos que más felicidad me ha regalado en mi vida, el autor de las canciones del primer vinilo que tuve en casa, este que tengo aquí en la mesa. The Beach Boys 20 Golden Greats, 20 éxitos de los Beach Boys. Hablo, por supuesto, del chico de la playa, Brian Wilson. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. Hablo del creador que popularizó el surf en todo el mundo sin subirse ni una sola vez a una tabla. A bushy, bushy blonde hair, surfing USA. Del chico introvertido que tenía miedo del mar y de las quemaduras del sol, pero se inventó el sonido eterno del verano interminable. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Y cansado de surfear la ola que le colocó en la cima del mundo, se quitó la camiseta playera, dejó los escenarios, se encerró en el estudio y creó algunos de los discos más imaginativos, más audaces, más luminosos, más melancólicos y más deslumbrantes de la música popular. Discos y arreglos fantasiosos y melodías imborrables. Discos que eran catedrales para armonías celestiales. Como este Pet Sounds que hizo para superar el Revolver de los Beatles y llevó a los Beatles a superarse haciendo el Sgt. Pepper's. Lo que le llevó a él a superarse de nuevo componiendo una de las canciones pop más extraordinarias jamás grabadas, la insuperable Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Pero las buenas vibraciones que transmitía en sus canciones escondían las malas vibraciones de su cabeza. Desquiciado por la búsqueda obsesiva de la belleza, por su historia de maltrato, por el abuso de drogas y por la angustia, acabó cayendo en la depresión, en la paranoia.
y en un trastorno esquizoafectivo que lo alejaron del eterno verano, el Endless Summer que daba nombre al recopilatorio de su primera época, y que lo sumieron en un invierno de décadas, como dice el título de esta canción, Cae el otoño, de vuelta al invierno. Un aislamiento en el que tenía alucinaciones auditivas, pero era incapaz de convertirlas en aquellas canciones alucinantes que nos habían hecho vibrar de excitación y emociones. Hasta que llegó 2004 y reapareció por todo lo alto, completando el disco inédito más famoso de la historia, que había dejado a medias cuando la salud mental lo recluyó en una cama. Smile. Sonríe. Sonrisa. Un disco fantabuloso con el que volvió a sonreír por los escenarios de todo el planeta. Es la única vez que le vi en directo y no se me olvida. Rodeado de músicos que tenían la edad que él tenía cuando inventó un universo nuevo para la música, recibió el reconocimiento que merecía. Y volvió a llevarnos al paraíso de una playa de cocoteros, arrecifes y motas de coral que llamamos islas. Con esa mezcla única de nostalgia y alegría que tienen canciones como este In Blue Hawaii, donde canta: llévame de vuelta a una fiesta hawaiana y túmbate conmigo en el melancólico Hawái. Dubidú, dubidú, aloha nui significa adiós. Brian Wilson dijo adiós el pasado 11 de junio a los 82 años después de convivir con la demencia y volvernos locos con su música. Aloha nui, querido Brian. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Ensalada tropical. Ensalada tropical. Un menú exótico De delicias sorprendentes para oídos inquietos. y mentes insaciables. Con Javier Diezena. El señor tropical. Pues después de este homenaje necesario, que me queda muy a gusto, y esta despedida, vamos a rendir un homenaje a Hawái para ir despidiendo temporada. Aloha, Violeta. Aloha, qué precioso adiós a Brian Wilson. ¿Lo has escrito tú? Sí, ¿No se lo has copiado a nadie? no se lo he copiado a nadie porque lo quería mucho. Pues te ha quedado precioso. Precioso como el hola que le vamos a dar a las islas Polinesias, por las que vamos a surfear al ritmo de los ukeleles hawaianos, tatuados hasta las cejas, bailando el hula, que por cierto no es un baile de mujeres seductoras, sino una danza de guerra. Sí, hoy vamos a desmontar algunos mitos de postal sobre Hawái y Polinesia. Por ejemplo, que en Hawái no todo ha sido tan guay porque el Pacífico no siempre lo fue. Sus pueblos no pudieron vivir mucho tiempo en paz, la mayor parte de las veces por la salvaje colonización sorpresa occidental. Así que hoy vamos a tratar de que esa zona gigante del planeta sea un poco más conocida, reivindicada y respetada de la mano de su fan número 1. ¡Aloha, señor Tropical! Aloha. Bueno, no sé si recuerda usted que el último programa que hicimos en Carne Cruda en Radio 3 fue precisamente desde su amada isla. Sí, tanto que lo recuerdo, acababa de volver yo de Hawái, pero esta vez lo despedimos de nuevo desde allí y esta vez volveremos la próxima desde aquí, porque nadie nos hará una aguadilla. No, tenemos la mejor flotilla defensiva. La de los oyentes, señor Tropical, zambullámonos en su querida Polinesia. Para quien tenga deslices geográficos, explique qué es. Yo, por ejemplo, lo necesito. Vamos a ver. Así resumiendo mucho, se trata de las más de 1000 islas repartidas por todo el Océano Pacífico Sur. Para enmarcarlo visualmente, tracemos mentalmente un triángulo, ¿vale? Uno de los vértices, es decir, como a la izquierda, sería Nueva Zelanda.
al oeste, que sería izquierda-oeste. El vértice de arriba llegaríamos hasta Hawái. Y el vértice de abajo a la derecha, lo que sería el este, llegaría hasta la isla de Pascua, o sea, Rapa Nui. Eso básicamente sería la Polinesia. Es verdad que quedarían fuera algunas islas que forman parte también, como Papúa Nueva Guinea o Tuvalu, pero básicamente esto es la Polinesia. Centenares de culturas con muchos puntos en común, también rasgos diferenciales. Pero hay que recordar que fueron los primeros grandes viajeros, cosmopolitas, navegantes, y que a pesar del desconocimiento que hay hacia ellos, nos legaron para la historia cosas como el catamarán, el tatuaje o el surf. Y supongo que usted no necesita excusas para hablar de Hawái, de la Polinesia en general, pero alguna razón de actualidad habrá. Pues hay muchas. La primera es que estamos de enhorabuena porque CaixaForum Madrid ha inaugurado recientemente la exposición Voces del Pacífico, que es una poliédrica mirada a la Polinesia pasada, pero también a la actual. Y bueno, pues hoy tenemos también noticia. Nuestro queridérrimo Servando Rocha nos trae, como siempre, un sorprendente libro, el libro de las olas, donde nos descubre que el primer occidental en surfear, uno de los primeros, fue un famoso escritor. Y por si fuera poco, recibimos la visita de la bailarina Chris Mailea, experta profesora de danza polinesia, y también tenemos la maravillosa música swing repleta de ukeleles de las Lava Birds. Toda esta gente maravillosa y guapiérrima está ya en esta fiesta que hemos montado y podéis verla a través de el Twitch y después cuando esto suba al podcast, pues en YouTube. Y supongo también, señor Tropical, que nos vamos de viaje por los sonidos del Pacífico. Pues sí, eso que no falte. Pasaremos por Hawái, por supuesto, pero también escucharemos música de los rincones más recónditos de la Polinesia. ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Dónde estaríamos? Pues esto es Rurutú, una pequeña isla de la Polinesia francesa, 500 kilómetros al sur de Tahití. Y bueno, esto sí que son voces del Pacífico, ¿no? Sí. Esto es todo música vocal, es fascinante y bueno, es un coro que se llama Rurutú Choir y bueno, pues es un auténtico chorro de vida. Yo estoy convencido de que Brian Wilson, allá donde esté en el paraíso de las voces, está escuchando la música de Rurutú. Absolutamente. Escuchando estas divinas voces del Pacífico, cuéntenos qué sorpresas ha encontrado en la exposición del mismo título en el CaixaForum de Madrid. Pues, por ejemplo, me ha sorprendido descubrir que muchos vestidos de la Polinesia antigua estaban hechos de madera, que los hacían a base de mojarla y aplastarla, conseguían finas y flexibles planchas de madera con las que se vestían. Me ha volado en concreto la cabeza las tallas de madera de Rapa Nui, porque todos conocemos los moai de la isla de Pascua, sí, pero resulta que eran también unos escultores en madera bestiales, con tal maestría que si los ves parecen hechos en el siglo XX. ¿Y la exposición puede disfrutarla cualquiera, independientemente de su nivel en Polinesia? Totalmente. Incluso aunque suspendas en Polinesia, vamos, vas a descubrir un universo alucinante. Quien tenga algo de información de la zona quizás se sorprenda al desmontar pues, algunos mitos como el hula, que quizá por la adulteración del cine a veces pasa por ser una danza meramente femenina de seducción. Lo hemos dicho antes, sí. Eso es, y nada que ver, porque también la bailaban hombres y guerreros. Bueno, la expo es realmente ambiciosa, ya que trata de reflejar las culturas polinesias a lo largo de los siglos, su arte, su cultura, sus ritos, llegando también a las expresiones culturales y políticas, importante, de la actualidad. Pues yo, en cuanto termine esto, me voy para allá a verla, ¿eh? Ah, pensaba que decía la Polinesia, ¿no? Claro, bueno, también. También está iría, el mundo ¿no? para irse a la Polinesia, sí. También te digo. Y a tomar por culo. Antes de seguir el viaje, señor Tropical, pónganos más música. Venga, ahora vámonos, saltemos de isla, vámonos con la música de Tonga, un maravilloso tema de los Nuku Alofa Wanderers llamado Lu de Pekua Lele, que a mí me recuerda mucho a cierto tipo de folk americano de los 60 o incluso a un Skynet hit relajándose en la playa. Bien cargaditos de la señora María Juana. Sí, sí. Muy a gustito ahí, al borde de la playa. Muy chill, ¿eh? Hay unos bajos ahí que están... Una voz baja increíble. Increíble, ¿no? Sí, sí. Abajo del todo. Sí, sí. Bueno, después subiremos los nombres de todas estas maravillosas bandas
porque es difícil de pillarlas al vuelo, pero estos son los Nuku Alofa Wanderers. De Tonga. Y con ello volvemos a la exposición, que tiene la dificultad extra de abarcar un territorio, lo decía antes, extensísimo. El Pacífico es 1/3 del planeta. ¿Cómo es posible que islas y archipiélagos separados por miles y miles de kilómetros de océano compartan tantos rasgos culturales? Pues esa es una de las cosas más fascinantes de la Polinesia. Estos pueblos fueron unos navegantes excepcionales. Desde tiempos muy primitivos, cuando aquí estamos en la Edad de Piedra, ellos se lanzaron a explorar el Pacífico con embarcaciones muy rudimentarias, pero demostrando un gran conocimiento de las corrientes marinas, de los vientos y de la orientación basada en las estrellas. Tanto nos han hablado de las gestas de nuestros navegantes y conquistadores y casi nada de la epopeya polinesia. Eso es, exacto. Es que es una bestialidad, porque 2500 años antes que Colón, Elcano y Magallanes, la cultura lapita desde Melanesia, esto está por Papúa Nueva Guinea, comienza ya a recorrer miles y miles de millas hacia el este, al océano. Se lanzaban sin ver tierra en el horizonte. Primero llegaron a Samoa, luego fueron llegando a las diferentes islas de la Polinesia y Micronesia, pero dentro de la inmensidad del Pacífico, pues esto es como encontrar agujas en un pajar, porque nunca conoceremos la historia exacta, pero debió ser una epopeya bestial. Y hablando de epopeyas, en el siglo XX tuvo lugar la expedición de la Kon-Tiki, que intentó demostrar otra teoría sobre el origen de los pueblos polinesios. Efectivamente, el noruego Thor Heyerdahl consiguió demostrar otra teoría que dice que los incas pudieron llegar a la Polinesia siguiendo las corrientes marinas desde Perú. ¿Y cómo lo demostró? Pues construyendo una barca exacta a la que usaban los primeros peruanos precolombinos y, bueno, pues en 1947 logró llegar a las Islas Marquesas partiendo desde Perú. Wow. ¿Y qué más cuenta esta exposición? ¿Qué más voces del Pacífico hay ahí? Pues otra cosa muy interesante que nos muestra, como decía antes, son las voces actuales de la Polinesia, muy centradas ahora en la emergencia climática, porque una de las zonas más afectadas del planeta, sin duda, es la Polinesia. Está claro que la subida del nivel del mar en muchos de estos pueblos tiene que ser una amenaza muy seria. Y tanto, o sea, es que hay muchos atolones que están en serio peligro, incluso países enteros como Tuvalu, que directamente están siendo devorados por el mar, por el océano, y de hecho están creando un clon de Tuvalu en el metaverso para que se pueda recordar en un futuro muy cercano, desgraciadamente. Y qué tristeza, sí. ¿Hay algo de música polinesia para superar este trauma? Venga, pues vamos a escuchar. Es difícil superarlo porque es muy duro. Vamos a escuchar a Wayora, que es un trío de indígenas maoríes de Nueva Zelanda que combinan el rock con el folclore y la lengua maorí y suenan así de diferentes. O sea, Ben Harper meets Red Hot Chili Peppers en New Zealand. Exacto, flípalo. Brutal los Wayora. Esto anima a un muerto y nos quita las penas, pero hay penas de las que no podemos dejar de hablar, porque otro tema grave en la Polinesia es la contaminación y los residuos de Occidente que llegan allí por las corrientes oceánicas. No olvidemos que en el Pacífico se ha formado esa gigantesca isla de plástico que tiene una extensión 3 veces superior a España. Pues terrible. Eso simboliza un poco el desprecio universal que mostramos hacia la Polinesia. En la Expo de Voces del Pacífico he descubierto a un artista que me tiene absolutamente fascinado, se llama George Nuku, es un maorí precisamente de Nueva Zelanda, que recorre el mundo con su cara tatuada realizando exposiciones de instalaciones hechas con plástico que representan animales marinos y motivos naturales, pues para hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo a los mares y el planeta, pero lo que más me impacta es su pensamiento, sus palabras. El plástico tiene cualidades divinas, condensa luz y agua, las fuerzas mismas de la vida. Podríamos decir que el plástico es un ancestro, procede del petróleo, que a su vez procede de los restos de antiguos bosques y de los huesos de los dinosaurios. Es probablemente lo más antiguo que sostenemos a diario. Está en los granos de arena de todas las playas, está en la sangre de las ballenas y de los osos polares, en la tuya, en la mía, en todo y en todos. ¿Cómo es posible que no tengamos una relación teológica, filosófica o cultural con un material así?
Seamos realistas, con lo que le hemos hecho al planeta estamos al borde del precipicio contemplando el abismo. Con mi arte quiero animar a la gente a dar un paso atrás. Brutal. Brutal, ¿eh? O sea, da que pensar, ¿eh? No, te da la vuelta a la cabeza. Totalmente, totalmente. Esta es la cita que acompaña a su instalación Bottle Island, que está en la Expo de Voces del Pacífico y Caixa Forum, y bueno, pues muestra su fascinación y nuestra fascinación por lo que a la vez nos está amenazando de muerte. Sí, al mismo tiempo él dice hay que dar un paso atrás porque estamos mirando el abismo, y una de las consecuencias es tener islas del tamaño de 3 veces España solo hechas de plástico. Bueno, otro temazo terrible en la Polinesia es el de los experimentos con bombas nucleares. Sí, eso es otro ejemplo atroz de cómo las potencias occidentales han tratado el Pacífico pues como el cuarto de las basuras, como hemos visto con ese continente flotante de plástico que comentábamos, o como el cuarto de los experimentos, porque el caso de las explosiones nucleares en el Pacífico es terrible. Es como si el hecho de que esas barbaridades los llevemos a lugares tan alejados de la Tierra continental parece que no hiciera estragos en el medio ambiente de la zona e incluso en poblaciones de islas cercanas. Especialmente grave es el caso de Francia, que realizó pruebas nucleares hasta 1996 y se ha sabido posteriormente cómo se ha disparado la tendencia al cáncer de tiroides, sobre todo en la población femenina de las islas cercanas. Es que se habla mucho de Chernobyl, que no dejó de ser un accidente, y muy poco de la incidencia de estas pruebas. Claro, y esto fue posible porque la Polinesia fue colonizada y repartida como trozos, ¿no?, de tierra. Tal cual, o sea, igual que África, así con un regla cartabón, pues tal cual. Como una tarta. Exacto. En la Polinesia es que todavía tiene demasiados dueños forasteros, algunos cercanos como Chile, que tiene la isla de Pascua, y otras, pero otros muy alejados, como Francia o Inglaterra, que están en la otra punta del mundo. Hay países que recuperaron su independencia, como Tonga o Kiribati, y otros que sin embargo fueron absorbidos, como el caso de Hawái, que pasó a ser el 50º estado de Estados Unidos en 1959. Y aquí abrimos otro melón, y es el tema de cómo las visitas de los occidentales fueron mermando a lo largo de los siglos a la población nativa, hasta exterminarla, al traer enfermedades muy comunes en Europa, pero absolutamente novedosas para los aislados organismos de los isleños. ¿Y eso también aparece en la exposición? También. O sea, es que la exposición es muy completa, porque también nos descubre, por ejemplo, el caso curioso, en este sentido, como fue el príncipe Libo, que hizo lo contrario. Viajó a Europa. Este era el hijo del jefe de la isla de Palau, que se volvió en un barco inglés en 1784 y se convirtió en el primer polinesio en visitar Gran Bretaña. Allí se hizo realmente popular, se convirtió en una auténtica estrella, pero a los 6 meses, al pisar el suelo inglés, cogió viruela y se murió. Bueno, algo que también se trajeron esos marineros ingleses fueron los tatuajes. Eso es. El tatuaje... Si investigamos algo que es verdad que lo lleva haciendo el ser humano desde hace miles de años, pero la introducción real y definitiva en el mundo occidental moderno procede también de la Polinesia. Y fueron los marineros del capitán Cook, James Cook, quienes en su segundo viaje hacia 1772 pidieron ser tatuados por los maestros samoanos, y volvieron con esa moda y la introdujeron en Europa. De hecho, la palabra tatuaje viene de la palabra samoana tatau, que simboliza el ritmo del martillito con el que te introducían la tinta bajo la piel. Tatau, 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 tatau. Tatau. Qué bueno esto, qué bueno esto. Bueno, un poco más de música que nos traiga esta ola. ¿En qué isla aterrizamos ahora? Venga, pues en mi querida Oahu, en Hawái, en la mismísima capital Honolulu. Allí nació la legendaria Genoa Keawe, la reina del canto en Hawái, cuyo agudo debería ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy, solo por una hora, en un mundo mejor. Sí, por favor. ¿No puede ser para siempre? ¿El Endless Summer, el verano eterno? Lo intentaremos en nuestras cabezas. Bueno, ponéis en bucle este programa. Ya que hemos hecho escala musical en Hawái, hay que recordar sí o sí que otro elemento importantísimo de la cultura contemporánea que debemos a la Polinesia es el surf, tradición hawaiana por excelencia. Y eso nos lleva a nuestro querido Servando Rocha, que hoy nos presenta El libro de las olas.
Sí, señor. Servando Rocha, un gran amigo nuestro, viejo conocido, colaborador del programa, autor de innumerables libros, a cada cual más sorprendente, capitán de La Felguera, la editorial que lleva décadas revelando los secretos de la cultura y la subcultura de los últimos 2 siglos. Querido agente provocador, Servando Rocha. Ay, qué bien estar Crudos aquí y hawaianos días. Cogiendo olas con ustedes otra vez. Ay, qué bien. Bueno, como siempre, un nuevo libro de La Felguera significa alborozo gracias a ediciones tan cuidadas como la de este libro, en el que el escritor y aventurero Jack London cuenta cómo en 1907 descubrió a los surfistas hawaianos cabalgando las olas gigantescas cuando él estaba dando la vuelta al mundo al bordo del Snark. ¿Cómo fue para London el descubrimiento de estos mercurios alados? Pues fue flipante porque es que además me encanta porque él no solamente se fascina cuando ve a los nativos cabalgando las olas, sino no tiene esa mirada todavía racista, no, los convierte en semidioses, alados. Entonces dice, es un Mercurio, es el dios Mercurio sobre la... Entonces la gran diferencia es que otros lo miraban desde el otro lado y él dijo, voy para allá a intentar cabalgar sobre las olas. Y cabalgó sobre las olas. Ahora contamos esa historia, pero por cierto que no solo veía mercurios, también veía mercurias, porque también había mercurias en tablas. Había mercurias en tablas porque además era el surf, por eso es un deporte de reyes, porque lo practicaban los reyes y las reinas. Fueron precisamente los clérigos, fueron los que iban a predicar el evangelio, los que vieron que el mar, esa diversión del mar, eso era algo antinatura. O sea, nadie veía el mar como un elemento de diversión, entonces veían que era una especie de ofensa a Dios, ¿no? Entonces el surf es también muy revolucionario porque es la primera vez en el que nosotros queremos ir a la playa y más en las fechas actuales, pero eso es una cosa moderna, ¿no? Pensemos en nuestros abuelos, el mar en Galicia o tal, diles que se vayan a tomar el sol. El mar es un sitio donde traen desgracia, donde hay cosas misteriosas y se cuentan, ¿no? Entonces eso fue como muy importante y Jack London tuvo esa visión muy moderna para su época. Claro, ¿y tú cómo diste con esa cosa misteriosa de Jack London? ¿Cómo descubriste la historia y cómo ha sido el proceso de arqueología? Cómo se descubre todo en el bar. O sea, yo estaba en el bar con un gran amigo, además muy vinculado a todo este mundo, que es Javier Lucini de la editorial Dirty Wars, y entonces me llega él diciéndome, oye, que Jack London fue pionero del surf contemporáneo, que fue el que introdujo el surf en Estados Unidos. Digo, estás quedándote conmigo. Y toda la noche me estuvo contando eso. Y yo al día siguiente, a las 9 de la mañana, le recordé, porque no recordaba mucho de... Claro. Digo, oye, cuéntame otra vez lo de Jack London. Y entonces a mí me ponen algo y ya sabes, yo soy un perro sabueso. O sea, esto es un trabajo de posería. Y bajé abajo al lodo y entonces armé este libro precisamente para decir, no solamente fue así, sino es que la historia todavía mejor. Bueno, preséntenos a Jack London, escritor californiano y viajero impenitente, porque quizá hay gente que nos escucha que no conozca su importancia y su influencia en generaciones como la Beat. Bueno, Jack London no solamente la gente lo recuerda por El Colmillo Blanco, por muchísimos libros, sino sobre todo también porque yo creo que fue uno de los últimos aventureros. O sea, una biografía de Jack London daría para mucho, pero básicamente era cualquier lugar donde hubiera algo de peligro, donde fuera lo desconocido, él iba para allá. O sea, estuvo donde nadie quería estar, hoy en día sí, ojalá, ¿no? Pero y entonces por eso le fascinaba también Hawái. Hawái, no olvidemos, en 1907, que era una cosa muy distinta a cómo fue luego, ¿no? Claro, ¿cómo es la impresión primera que él tiene cuando llega ahí y ve pues ese mundo paradisiaco por un lado, esos caballeros de las olas y todo lo que encuentra en la cultura que es fascinante para él y muy distinta de la cultura occidental? Claro, él encuentra unas islas, no sé si vírgenes, pero casi vírgenes, pero sobre todo ya empezaban a ver occidentales, porque eran muy visitadas, occidentales que veían el surf como algo exportable. Habían empresarios, de forma muy modesta, pero que ya veían que eso tenía que ser exportado. ¿A dónde tenía que ser exportado? A las playas de California, claro, como sucedió. Señor Tropical. Sí, el propio Jack London relata así en el libro el momento mágico de coger la primera ola, ponerse en pie y cabalgarla en aguas profundas. La vi venir, me di la vuelta y empecé a remar con todas mis fuerzas. Cada vez iba más deprisa, sentía que los brazos se iban a salir de su sitio. No sé qué es lo que le pasaba a mi espalda, solamente oí como la cresta de la ola resoplaba sobre mí. Y de repente mi tabla se izó y arrancó hacia adelante con gran fuerza. Apenas recuerdo lo que sucedió durante el primer medio minuto, a pesar de que mantuve los ojos abiertos. No pude ver nada, pues estaba sepultado entre la blanca espuma de la cresta. Pero no me preocupaba. Me sentí en pleno éxtasis de felicidad por haber logrado atrapar la ola.
Servando, ¿cómo aprendió a coger la ola? Porque cuenta que fue otro aventurero que había aprendido solo quien le enseñó a colocarse sobre la tabla. Y es una cosa muy curiosa, porque él hace un ensayo a partir de esa experiencia que tiene, pero donde describe técnicamente cómo surfear. O sea, eso no ha cambiado desde 1907, desde que Jack London lo dijo, y muchos aprendieron a surfear por las descripciones técnicas. En esa época hay una cosa muy curiosa, y es que todavía no se comprendía bien el mecanismo de las olas. No se sabía si era agua renovada, no se sabía cómo funcionaban las olas, había muchísimas teorías. Entonces llega Jack London allí, se echa y dice, vaya que voy. Y entonces de pronto hay una cosa importante que decir, como todo en la literatura, o sea, que es que Jack London no iba solo, iba con su esposa, Charmaine London. Y Charmaine London también aprendió a surfear. Lo que pasa que Jack London era Jack London. Y Jack London, desde el mismo momento que vivió esa experiencia bestial, enseñado, como bien dices, por un empresario que veía que era exportable eso, y por un surfero, se llama George Fried, creo recordar, y surfero que era como Jack London, un temerario. O sea, él cogió la tabla y dijo, me voy a ir a California. ¿Y dónde se metía? Donde no lo dejaban. Entonces él llegaba a una playa con un turulo de madera enorme y diciendo, ¿a dónde va este hombre? Y él, esquivando a la policía, a la costa, a la guardia costera y tal, empezaba a cabalgar olas, pero la gente lo veía como un loco. Entonces a partir de entonces dijo, esto puede ser, es un deporte y encima es divertido, ¿no? Hubo otro loco previo, porque en el libro cuenta que otro célebre escritor aventurero, el gran Mark Twain, fue quien antes intentó hacer surf, aunque solo tragó espuma. ¿Cómo fue aquello? A ver, lo intentó, pero mordió el polvo. Pero la gran diferencia, él ve eso también, se sube, cae, pero la gran diferencia es que en la descripción que hace Mark Twain es la de paganos. Son paganos sobre tablas, paganos. Pero Jack London no. Es que es lo bonito de esa historia, es lo que a mí me atrapó más. Es que la mirada de Jack London es una mirada, no solamente una mirada, digamos, horizontal, no, sino que los convierte en semidioses alados, ¿no? Sí, y él entiende también la relación ancestral que tiene el surf con el elemento, es decir, son los hawaianos relacionándose de tú a tú con la naturaleza. Exactamente. Y esa es la gran diferencia, esa mirada que él tiene, ¿no? No solamente inmediatamente dice, tú también, hay una exhortación, él escribía siempre muy así, hay una exhortación de tú, hombre, mujer, que perteneces a la especie superior, desafía las leyes de la naturaleza, puedes cabalgar igual que cabalgan ellos las olas, adelante. Entonces esa exhortación que él hace, que sale publicado en medio mundo, lo pillan los occidentales y dicen, vaya que voy. Esa misma exhortación la siguió el señor Tropical, que probó suerte en las olas hawaianas, en aquel viaje que nos contó la última vez que hablamos de la isla, y aunque logró surfearlas, creo que también tuvo usted una durísima y muy sabia lección, la pequeñez del ser humano frente a la gigantesca naturaleza. Totalmente, yo fui un inconsciente. En vez de irme a Cádiz, Asturias o a Galicia, yo primer contacto en el surf en Waikiki. Ahí llegué yo y me alquilé una tabla y me dijeron, ¿pero es la primera vez que haces? Y yo, sí, no problema. Yo hago skate. Yo monto monopatín, no pasa nada. Monto Jack London, yo puedo también. Aquella tarde, o sea, comía recife, me clavé mogollón de erizos en las plantas de los pies. Los erizos de allá no son como los de aquí, ¿eh? No. O sea, las púas son realmente grandes y duras. Y pasé varios días sin poder apoyar la planta del pie, y en cuanto pude volver a caminar, pues ya me apunté a unas clases de surf allí en Waikiki. Un instructor muy majo me enseñó. Y tengo que decir que las olas de Waikiki son maravillosas. Nunca más he vuelto a coger olas como aquellas. Yo creí que aquello del surf iba a ser cosa fácil, y luego la siguiente vez a la otra isla, la isla de Kauai, me metí de nuevo inconsciente en unas olas bien grandes. Y ahí, bueno, tragué espuma, bueno, casi me ahogo directamente. Y de hecho casi no consigue llegar a la playa de vuelta. Sí, ahí tuve calambres, de todo, fue horrible. ¿Y cómo son las olas de Waikiki para ser tan guay? Pues mira, diría que son las olas perfectas, son guays. Son tranquis, pero hay olas. A ver, son perfectas porque son olas muy duraderas, el labio de la ola cae perfectamente, ordenado, con fuerza, pero sin improvisaciones. Eso los días tranquilos, cuando sube, pero son olas maravillosas. Bueno, creo que usted ha hablado con un surfista profesional sobre esas olas gigantescas de Hawái y cómo es cabalgarlas. Sí, se trata de Lucas Nieto, un joven surfer cántabro que a sus 25 años es profesor de surf en la escuela Totora Surf School de Suances. Y bueno, pues he hablado con él para que nos cuente cómo fueron los recuerdos de esa primera ola. Pues la verdad que la sensación de coger la primera ola, el primer recuerdo de ola que tengo,
cuando entré al agua me dolía el pie porque me había torcido el dedo gordo del pie y me acuerdo que entré a surfear como con dolor y en el momento de coger la ola me di cuenta de que solo podía estar centrado en eso y yo creo que es algo que me enganchó mucho al surf, que cuando coges una ola solo puedes pensar en la ola, en el aquí y el ahora, no piensas en otra cosa. Eso es totalmente cierto. Porque si no te matas, claro. Sí, luego ya te das con las olas, con las rocas y te das cuenta del aquí y ahora. También le pregunté sobre ese influjo que ejerce Hawái sobre cualquier surfer. Pues yo creo que Hawái es el sitio donde cualquier surfista quiere ir, un sitio con tanta historia, que tiene una cultura tan arraigada al surf. La gente allí, antes de ir a clase, los niños van a surfear, antes de ir a trabajar la gente va a surfear. Es como que el surf es un deporte súper nacional allí. Bueno, ya que estamos en Hawái de nuevo, London habla de ese mercurio alado que volaba sobre las olas de Waikiki y parece ser que no era otro que Ryu Kahanamoku, el gran Kahuna, el inventor del surf moderno y además campeón olímpico de natación en 3 ocasiones. ¿Es así? Sí, o sea, llegó a ser... era un poco, en un principio no se pensaba que podía ser un deporte, ¿no? Y entonces es verdad que después de Jack London y cuando los empresarios apostaron por eso precisamente, exportaron como deporte nacional de Hawái precisamente el surf y él demostró que podía ser, porque no solamente eran grandes surfistas, eran grandes nadadores. Por ejemplo, Jack London, aunque las fotos no le hacen justicia con esos bañadores de 1907, que es antilíbido totalmente, pero el hombre era fuerte, o sea, no solamente tenías que surfear, sino también ser un gran nadador, manejar la canoa, tenías que tener unos brazos poderosos. Como Servando tú, como Diágena, exactamente. Claro, Servando, cuentas en el libro cómo la cultura ancestral del surf entre los activos estuvo a punto de desaparecer al llegar los misioneros, que prácticamente lo prohibieron, lo consideraban casi una afrenta, un ejercicio retador hacia Dios, eso de cabalgar las olas y domar al océano. Sí, es lo que comentaba antes, porque es algo que es una visión muy contemporánea que tenemos del mar, de los elementos, de la naturaleza. Hay que tener en cuenta que en esa época o durante siglos, todo lo que tuviera que ver con fenómenos de la naturaleza, ya sea el mar o por ejemplo las montañas, el Everest, eran aberraciones de Dios, no era belleza. Nosotros vemos unas grandes olas y decimos son bellas, pero hace un siglo nadie o poquísima gente dirían son bellas. Era la furia de Dios de alguna manera y que de ahí solamente iban a traer malas noticias. De hecho, muchísima gente que se embarcaba en barcos no sabían ni nadar, o sea, en el caso de un naufragio sabían que iban a morir sí o sí. Entonces el mar no era lo que pensamos hoy en día, que es donde mentalmente queremos estar, o yo anoche precisamente aguantando los 40 grados quería estar ahí flotando, sí. Estuve en la piscina, por cierto. Bueno, no surfé, pero bueno. Usted es el último Beach Boy, igual que Jack London fue el primero, el que convirtió aquel concepto en un concepto universal, gracias a aquellos relatos, ensayos, cartas y diarios que se recogen en el libro de las olas, publicado por la siempre imprescindible La Felguera, donde nuestro agente provocador Servando Rocha comanda el timón. Aloha, que como dice Jack London, significa que el espíritu sea contigo. Muchísimas gracias. Bueno, Hawái nos regaló el surf, el espíritu aloha y también el ukelele. Por eso hoy esta playa se va a convertir en una luau. ¿Sabes lo que es, Violeta? No, por favor, ilumíname. Pues es una fiesta hawaiana a la que se va a sumar el señor Tropical como contrabajista de las diosas del ukelele, que hoy van a poner banda sonora a este fiestón. Con todas vosotras, las Lava Birds. Rag mama, rag mama, rag mama. Hey now, mama, do that rag. Now rag mama, rag mama, rag mama, rag mama. Hey now, mama, do that rag. Said I wouldn't have thought my man would treat me so. Love another man stay at my back door. Mind mama, what you sow, you gonna reap just what you sow. Now rag mama, rag mama. Rag mama, hey now mama, do that rag.
one woman better get to you. One for your buddy, other one for you. Got me a wife and a sweetheart too. Wife don't love me, my sweetheart do. Rag mama, rag mama, rag mama, rag mama. Hey now, mama, do that rag. Say rag mama, rag mama, hey rag mama, rag mama. Hey now, mama, do that rag. Las aves volcánicas, señoras y señores. Bueno, allá donde esté, nuevamente, está Brian Wilson gozando con estas armonías. Por favor, claro que sí. Ragtime y swing al ritmo de las olas de Hawái. La verdad es que esto daba ganas de bailar y no va a faltar baile en esta fiesta. Madre mía, qué ritmazo. Ya que ha vuelto del bajo, señor Tropical, ¿qué es esto? Del bajo parece que ha vuelto del sótano. Ha vuelto de subirse encima del contrabajo. Madre mía. Bueno, pues esto es música que sirve para el tamure, que es una enérgica danza tahitiana. Bueno, y ha traído usted a una de las mayores expertas en nuestro país en danza polinesia. Por favor, preséntenosla, que es que estábamos deseando que lo haga porque no hacemos más que mirarla, porque cómo va. O sea, es deslumbrante. Impresionante. Bueno, pues ella es Chris Mailea, es una apasionada del arte y la cultura polinesia, se inició en el baile en 2002 y en 2007 se convirtió en profesora de danza oriental. Más tarde descubrió las danzas polinesias de Orig Tahiti y el hula y bueno, pues se formó con diferentes maestros de las islas del Pacífico para transmitir la esencia de estas danzas pues con autenticidad. Y ya en 2018 fundó su propia escuela de baile, Chris Mailea Danzas Polinesias, con el propósito de formar a futuras bailarinas y bailarines y preservar esta riqueza cultural. Y además colabora con su banda, el Exotic Ghost. Sí, eso es cierto. Bueno, pues aloha, Chris. Aloha, muchas gracias por invitarme. Oye, en tu caso, ¿cómo sucedió el flechazo con la música polinesia y el baile? Mira, si me permitís primero, quiero empezar con un oli, un cántico tradicional hawaiano. Es un cántico de inicio, de entrada, que lo que hace es llenar el espacio de buenas vibras y que nos transmitan todos los conocimientos de los dioses. Por favor, estamos deseando oírlo. No anake akuai kana hele hele yala yeke ki ohu e kaua koko una ki no malu kalani malu e ho lo mayana la kaki kona ka huomako umakuno
Se nos ha quedado el karma. Se nos ha quedado el karma y el estudio totalmente limpio. Así sí, está diciendo Irene desde el control. Así se saluda, hombre. Así se dice hola, claro que sí. Pues ahora repito la pregunta, aunque quizás ya no haga falta. Es evidente que uno se fascina cuando conoce una cultura como esta. ¿A ti cómo te llegó? Pues sobre todo por la fuerza que transmiten, tanto su música más tradicional, más ancestral, y luego también la buena vibración que transmite la música actual, la energía a la hora de bailar. Eso fue los comienzos, ¿no? Sobre todo la danza tahitiana, y poco a poco fui descubriendo la danza hawaiana. A ver, cuéntanos, hay muchas danzas, son muy diferentes, ¿cuántos estilos hay? Son muy diferentes, lo que pasa que son las grandes conocidas, entonces muchas veces se confunde la danza hawaiana con la danza tahitiana, que son la típica que conocemos de la falda de hoja, Sí. de rafia. ¿Eso es tahitiano más que hawaiano? Eso es tahitiano. ¿Y cómo se llama esa danza tahitiana? ¿Tiene un nombre? Ori Tahiti. Ori Tahiti. Danza tahitiana. ¿Y el hula qué es? Hula significa danza, ¿Mm? y tenemos también varios estilos. Vale. Eso es. Entonces tenemos el Cájico, que es lo más antiguo, lo más tradicional. Luego tenemos la Awana, que ya cuando empezaron a meter los instrumentos de cuerda. Y luego ya el Hapa Haole, que ya llegó pues con el turismo. Y es curioso que dicen que hay todo un discurso detrás, que los bailes cuentan una historia, ¿no? Eso es, sí, sí. Normalmente hablan de la vida cotidiana, el amor, la naturaleza. A través de los movimientos. A través de los movimientos, de los brazos, de las caderas, de la expresión facial y luego también de la mitología. Cuéntanos sobre eso. Pues ellos lo que hacían en un principio es que como no había lenguaje escrito, transmitían todas sus historias a través de la danza y era una forma de preservar la historia. Bueno, un poco como el teatro japonés, me estoy acordando. Claro. Sí, sí. Oralidad pero teatral. Y oye, ¿hay una conexión entre los movimientos que se hacen en ese tipo de danza y los elementos de la naturaleza del Pacífico? Sí, 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 siempre. Sobre todo, bueno, es una danza que se baila descalza para primero estar arraigados a la tierra. Y luego todos sus movimientos, tanto de las caderas como de los brazos, van a transmitir las diferentes historias que quieren preservar. O sea, ese vaivén, ese oleaje, eso es. se transmite al cuerpo. Eso es. ¿Y lo bailan mujeres y hombres? Sí, en un comienzo lo bailaban los hombres y, bueno, sobre todo en templos. Y poco a poco fueron introduciendo también las mujeres. Hemos dicho al principio que tenía también... uno de los tópicos que caen aquí es que hombres guerreros bailaban estas danzas, ¿no? Eso es, empezó con los hombres, con instrumentos de percusión, como es el paju, el tambor, y luego al introducirlo a las mujeres se creó también el ipu, que es una calabaza. ¿Y qué contaban los hombres cuando al principio bailaban? ¿Era una manera de amenazar al enemigo o por lo menos de advertirle que no se acerque? Bueno, pues como digo, también contaban mucho de sus viajes. Entonces era la forma de preservar toda esa información y sus conocimientos a través de, bueno, pues los familiares, los amigos. Entonces, poco a poco, para que hasta que, bueno, existió el idioma escrito, no se perdiera toda esa información y luego, pues, la vida cotidiana, el día a día. Claro. Y una pregunta, Cris, porque se habla mucho de la aloha, Sí. pero la gente no lo conoce. ¿Podrías explicar a quien nos está oyendo qué es el verdadero espíritu aloha? ¿En qué consiste? Pues la aloha es empatía, es vivir con armonía y compartir. Al final, a tratarse de unas islas, el espacio es limitado, entonces tiene que trabajar unidos. Y la forma de hacerlo es eso, ¿no? Con la unión, el compartir, el trabajar en equipo para poder llevarse todo bien y avanzar. Que eso está muy relacionado con el espíritu Ohana, ¿no? Porque Ohana en Hawái es familia. Eso es. Y es como extender la familia más allá, ¿no? Sí, eso es, sí. Ahora, bueno, se conoce mucho, ¿no? El hola y adiós, pero tiene una información mucho más adentrada. Bueno, de hecho, claro, al traer a Occidente muchas de las culturas que nosotros llamamos exóticas, que por supuesto para ellos no lo son, porque es su propia cultura autóctona, acaba tergiversando el mensaje. ¿Cómo sientes tú esa banalización que muchas veces se hace de Hawái y en concreto del hula al asociarlo simplemente a fiesta o sexo? Bueno, pues yo creo que en un principio esto fue por la llegada de los misioneros, ¿no? Que al final a llegar y ver que bailaban pues más bien destapados hizo que la religión cristiana, ¿no? Lo vieran de pecaminoso y que, bueno, pues... Que vivían la sexualidad con mucha más libertad, claro. Eso es, y para ellos era algo natural, ¿no? Entonces empezó con eso y sí que se prohibió durante mucho tiempo el hula en Hawái.
Luego también pues las películas que hemos, ¿no?, mencionado, el turismo, el turismo al final, las luaus, ¿no? Entonces todo esto ha hecho que se viera un poco de esta manera. Las alumnas a mí que me llegan, pues sí que es verdad que no llegan con ese tipo de información, pero sí para los eventos la gente sí que lo ve un poquito de esta manera, pero es más la desinformación que tienen entre las danzas, ¿no? ¿Tú explicas cuando vas a bailar? ¿Les explicas Sí. al público lo que vas a bailar y qué significa? Primero les pregunto qué es realmente lo que quieren, enseño vídeos y qué es lo que buscan, porque muchas veces están confundidas las danzas. Y normalmente me piden más tahitiano, a no ser que haya sido gente que haya ido a Hawái. Entonces sí que es gente que lo vive más del corazón y lo respeta mucho más. Oye, ¿y tú cómo vives vivir tan lejos de la tierra que tanto te apasiona, que te alimenta profesional y espiritualmente? Porque estamos en las antípodas. Bueno, pues ahora es verdad que con las redes sociales y todo se llega a todas partes. Pero sí, me encantaría estar allí y vivirlo mucho más de cerca, sobre todo en el Merry Monarchs. Entonces, el día que vaya, voy a todo. Bueno, por lo menos nos estás trayendo aquí la cultura de Tahití, de Hawái. Cuéntanos qué llevas puesto, que es, porque bueno, es todo un espectáculo de luz y de color, especialmente amarillo, pero las flores, el collar, todo esto, ¿qué significa? Bueno, pues voy un poco más acorde a lo que voy a bailar. Siempre hay que ir un poco a lo que vamos a contar. ¿Sí? Entonces, en este caso es más una vestimenta de los años 20, acercarme un poquito más a ella, con los tocados un poco más grandes y bueno, pues el tipo de vestido igual. ¿Te parece que sería un buen momento para bailar con las Lava Girls? Las Lava Birds. Estupendo. Sí, ¿no? Bueno, pues es que claro, está Vamos a por perfecto. ello. Tenemos la música en directo, señor Tropical. Usted podría coger el contrabajo, unirse también a la luau, a la fiesta, porque es que de verdad que no se me ocurre una mejor manera de hacer la demostración de lo que nos está contando. El señor Tropical tiene un contrabajo que es muy grande, es como un violín gigante, para que lo entendáis. Y claro, no es fácil. Acabas de explicar a la gente que un trabajo es un violín gigante. Claro, es como un violín gigante. Es que tengo que hacer tiempo hasta que estén colocadas, entiéndeme. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Hombre, la que verdad. si no, quiere decir, porque visualmente es un violín es un gigante. violín gigante. Porque además el suyo es que. Es gordi. Es gordi porque es este cuerpo más corto que el contrabajo Claro. normal, en realidad. Entonces es como si se hubiera hinchado a comer el violín. Sí, está a tope. Por eso he dicho lo del violín. Ahora están ya preparadas todas. Chris, tú también estás, ¿no? Bueno, pues adelante con todas ustedes. Chris Mailea con las Lava Birds.
jive and I took you in. Now all you've got to offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Get out of here and get me some money too. ¡Bravo! Why don't you do right? ¿Por qué no lo haces bien? Pues esto es hacerlo bien. Madre mía, vaya fiestón. Chris Mailea, muchísimas gracias. Qué maravilla. Muchas gracias. Nadie mejor para las islas volcánicas que las aves de lava. In the twilight zone, something's going on. The creatures of the dark are waking up. Black magic sparks. Nos encontramos con ellas en la zona de penumbra, en la Twilight Zone. ¿Quiénes son estas pájaras de lava, señor Tropical? Bueno, pues ellas son Elena Jurado, Emma Godwin y Von Power, y también está Celia Pérez, que toca el contrabajo, pero hoy no ha podido venir, de ahí mi intrusismo con el contrabajo. Y bueno, pues son 4 mujeres unidas por lavapiés y por su pasión por el ukelele, instrumento hawaiano por excelencia. Tocan melodías antiguas de la época dorada del swing y el blues, mezclando exuberantes armonías vocales con una variedad de ukelele, soprano, concierto, tenor, barítono. Cats dance around the fire. Crazy moves in the waking hour. They say, Elena, Ivonne, Emma, crudos días. Hola. Aloha, ¿qué tal? Aloha. Aloha. ¿Qué tal el cuarto miembro? ¿Bien? ¿Al bajo? Sí, estaba en Londres, ¿no? Está de viajes. No, pero el que habéis utilizado de... Ya os habéis olvidado. La Celia, que hoy no podía, ha sido, vamos, una estupenda casualidad. Oye, ¿vosotras en qué momento, cuándo, cómo y por qué decidisteis consagrar buena parte de vuestro tiempo al ukelele? A ese instrumento, por favor, ¿nos podéis explicar cuál es ese instrumento que se toca con las uñas? La tabla de lavar. Bueno, la tabla de lavar. Es una tabla de lavar. Es un mítico del ragtime, claro. Yo, como completa ignorante de este mundo, no sabía, Claro. me he quedado flipando. Es un instrumento de percusión que es muy de Nueva Orleans. Eso es. Lo usaban, bueno, los afroamericanos. ¿Y cómo os da por hacer esta banda? Pues somos apasionadas de la música swing. Yo empecé escuchando swing, bailando, porque viví en Londres y empecé a bailar y hay mucho Lindy Hop y swing. Empecé a bailar, luego cuando me mudé aquí a Madrid encontré también una escena aquí maravillosa de mucha música en directo, mucho baile. Luego tuve un hijo que le impidió un poco a salir tanto a bailar, así que estuve en casa tocando el ukelele. Luego Emma la conozco porque hemos compartido piso aquí en Lavapiés. De hecho, nos conocimos aquí y ella empezó a tocar el ukelele en la pandemia. Pero se puso en plan a tope, loca. Como loca. Muy bien, como loca. Muy bien, se la ha dado muy bien. Y luego, por casualidad, nos encontramos con Elena en una terraza aquí, en la calle Argumosa, tomando unas cervezas con amigos que tuvimos en común y nos dimos cuenta que ella ya tenía una banda de mujeres tocando un poco este estilo más hawaiano, Tiki Ladies. Tiki Ladies éramos. Tiki Ladies. ¿Eras Tiki Ladies? Tuvimos un tiempo y ya, bueno, Ya tuvimos que lo había separarnos, fichado pero... por internet y ya como estaba, ¡oh, tú eres un Tiki Lady, te conozco! Y de las Tiki Ladies, las Lava Girls, las Lava Birds. Birds. Oye, y habladme del ukelele. ¿Por qué es lo que mola? ¿Y por qué a tanta gente le gusta? Y especialmente a muchas mujeres les gusta tocar el ukelele. Yo tengo con lo de que sean a mujeres, es que muchas veces el diseño de todas las cosas va pensado para hombres. Sí. Y el ukelele en sí ya tiene un diseño que, si tienes los deditos más, o sea, para nuestra propia morfología, Claro. va muy bien. Y luego es un instrumento que democratiza mucho la entrada en la música, tocar un instrumento, porque tiene una curva de aprendizaje que si te pones, en poco tiempo puedes estar tocando. Esto no lo digo por lo de las mujeres, sino por cosas por las que mola el ukelele. Claro. ¿no? Que hay gente que siempre ha querido tocar un instrumento y de repente con el ukelele ve la opción y, por ejemplo, a mí es lo que me pasó, que hace ya como 10, 11 años,
pues me topé con el ukelele, me enamoré también Ujú. y también entré en la parte de música vintage de ukelele que me llevó a indagar mucho más en este otro Claro, tipo es que eso de es música curioso de porque jazz. hace 10 años estaba de moda en un ambiente también indie, rock y tal, pero vosotros os habéis saltado esa moda y habéis ido a la raíz, a Roy Eso Smith, es, al eso ukelele de es, a la verdad. raíz, a cómo suena rico. Vamos para nosotras. A ver, queremos escuchar cómo suena de rico el ukelele. ¿Dónde lo tenéis ahí? Por favor. Hacemos algunas canciones de Roy Smith. ¿De Roy Smith? Hace una pequeña... A ver, una pequeña demostración. Uy, está desfinada. Bueno. Eso es Qué bonito. Eso es el empiezo de una canción de Roy Precioso. Smith, de rock and roll, que hacemos también. Y contadnos cómo y por qué... Ah, perdóname, que te interrumpí. Tiene un truquito que es muy guay, que A ver. es el del ukelele volador. Ah, claro. Espérate, Ay. espera. Bueno, esto. A ver. ¡Oh! Hombre, ese es el ukelele Lava Bird. ¿Sabes? Volador total. Oye, contadnos, ¿por qué y cómo reivindicáis a toda esa estirpe de mujeres fuertes de la era del blues y el jazz, como Bessie Smith, Trixie Smith, Julia Lee, Sister Rosetta Tharpe? Rosetta la tengo en el collar aquí. Ahí porque, efectivamente. Claro, son mujeres muy importantes para nosotras porque si quieres escuchar las raíces de casi toda la música de hoy, yo diría, hay que volver a escuchar a estas personas y a veces no son tan conocidas como otras mujeres o hombres, claro. Y yo hablo siempre del rock and roll en las presentaciones de las canciones que hacemos y digo, mira, pensáis quizás en muchos hombres cuando pensáis en el rock and roll, pero no. Tenéis que buscar a Sister Rosetta Tharpe tocando la guitarra eléctrica en The Mother of en Rock and Roll. Manchester, hombre. Ella fue de una de las primeras personas Sí. tocando la guitarra eléctrica como una crack. Así que Hay ella... algunos vídeos increíbles de ella, por cierto. A veces sale hasta con el abrigo de bisón, con la guitarra puesta, que dice, esta señora que viene de misa en Harlem y que ahora va y va a tocar el rock Como and le roll. pillara. O sea, vamos, como le pillara y que te destroza la cadera esa señora. Bueno, todas estas influencias pueden disfrutarse en vuestros vídeos en YouTube con la maravilla I Found a Baby. Everybody look at me, happy girlie, you will see. I've got someone nice, oh gee, oh joy would be. El ukelele os ha llevado muy lejos, incluso hasta el Festival de Ukelele de Belfast. O sea, contadme cómo es un festival de ukelele, por favor. Hemos ido en varios ya, En muchos, en Berlín, Belfast, O sea, hay Chequia. toda una red de festivales de ukelele. Sí. Son Sí. muy divertidos. Acércate un poco al micro, porfa, que se te escucha un poco Sí, lejos. hay eso, que hay mucho friquismo y mucha gente que es súper fan del ukelele, entonces... Sí, pero une mucho a la gente. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, en Belfast, Sí. hay un montón de grupos de ukeleles que se juntan cada semana Ujú. y ahí conocimos a muchos de ellos y se ponen todos en un pub enorme, todos con los ukeleles, los acordes, todo el mundo cantando y es precioso. Hay es algunas, muy bonito. hay algunas orquestas de ukelele que son la bomba, porque además claro, decenas de ukeleles tocando juntas es muy loco. Por cierto, ¿no te has traído el ukelele, Kelu? ¿Te has traído el ukelele? Por favor, que no te escuchamos, pero ¿te has traído el ukelele? A ver, habla por ese micrófono, querida mía. ¿Has traído el ukelele o no? Sí, sí, pero no voy a tocar con ellas delante, porque es que vamos... Bueno, pero tú, ¿por qué elegiste el ukelele? ¿A ti por qué te gusta el ukelele? Por lo que ha dicho ella, porque es un instrumento barato, fácil de aprender, solo 4 cuerdas, es muy accesible a la hora de aprender pues, cualquier acorde. Mira ahí, bueno, no es un acordecito, lo que sea. Mira, además para zurda, porque es zurda, claro. A ver. A mí me gusta mucho el rollo rumbero, entonces... los de la rumba. Oye, pues cuando quieran hacer un tema rumba, pues se pueden traer a... Las de estopa en plan por Hawái podemos hacerlas. Bueno, lo que vais a hacer vosotras es editar un disco muy pronto, ¿no? Vamos a presentar el 4 de julio Ah. en la Mira. Troupe Prado.
Vamos a estar nosotras y amigos y amigas que también tenemos alrededor del grupo, súper majos y súper talentosos. Así que nada, el 4 de julio a las 9 en la Troupe Prado, ahí estaremos presentando nuestro disco en Madrid, en Madrid, sí. Y nada, se llama Riots and Rags. Riots and Rags. Riots and Rags. Que también define mucho un poco nuestra esencia. ¿Cuál es esa esencia? A ver, explícala para terminar. ¿Cuál es la esencia de las Lava Birds? Bueno, estamos un poco... Bueno, también tenemos como unas raíces un poco punkis también. Ya veo, ya. ¿No? que éramos muy fans del estilo de música Riot Girl, por eso sale el Riot. Y bueno, un poco también rags, porque bueno, que tocamos muchos rags y bueno, la síncopa, eso, sí, ese tipo de música de los años 20. Entonces, como unir un poco de los dos mundos en que nos... Y suena bien también. Rights and Rags. Siempre que suene bien. Pues Elena Jurado, Emma Gowan, Ivan Power y Celia Pérez son Riots and Rags, más conocidas como las Lava Birds. Ha sido un placerazo escucharos. Y el 4 estamos ahí viendo la presentación de ese discazo, ¿vale? Pero antes de marcharnos, creo que el señor Tropical tiene una señora exclusiva en relación con su exotiquísima banda esta que está sonando, L'Exotic Ghost. Efectivamente, en L'Exotic Ghost tenemos por fin nuevo disco. Ya era hora, amigo. Sí, el tercero llegó. Lo presentaremos en directo el miércoles 24 de septiembre. Vale, hay que apuntarse. El 4 de julio las Lava Birds, el 24 de septiembre... en el Café Berlín. L'Exotic Ghost. Y que además contaremos con Chris Mailea bailando en escena. La que acaba de bailar. Impresionante. ¿Y el disco se llama? Por si fuera poco, es que se llama Hawái está en tu mente. ¡Pero no puede ser! No me lo creo. Este título lo has puesto después del programa de hoy. Claro, claro. Lo hemos corregido de fábrica, hemos hecho así con un Tipex. Bueno, claro, es que por eso he decidido saltarme toda la cadena de promo. Muy bien hecho. Y pinchar hoy en exclusiva el tema del disco con el mismo título que el disco. Esto se va a empezar a promocionar en septiembre, pero hemos decidido que carne cruda es carne cruda. Hombre, por favor. Y con este programa. Claro, sí. Entonces, bueno, pues poned bien la oreja porque esto tardará más de 2 meses en estar en ninguna plataforma. Hawái está en tu mente. 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 Podía faltar toda la jungla hawaiana sonando también detrás de estos animales del L'Exotic Ghost. Detrás de este título, Hawái está en tu mente, intuyo que hay toda una historia. Pues sí, el título es toda una declaración de principios, encierra la razón de ser del tiki, la exótica, ese estado mental que tenemos permanente, por lo menos yo, incluso en invierno, y bueno, pero también sí, es mi salvación. Pero también hay que decir que cuando se visita Hawái es difícil quitárselo de la cabeza, ya cuando estás aquí en Europa. Pero por otro lado tampoco es necesario haber estado en Hawái para que se cuelen nuestros pensamientos, porque Hawái, bueno, pues se ha convertido en un estado de ánimo, un truco que los publicistas conocen bien. Hawái está en tu mente, Hawái está en tu mente, Hawái está en tu mente, Hawái is on your mind, Hawái está en tu mente, 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 Hawái is on your mind, Hawái is on your mind. ¿Hawái qué? Hawaii is on your mind. Ah, Hawaii is on your mind. You are always on my mind. Pues lo que está on my mind Hawaii es is on your mind.
Pues eso, que basta con escuchar una steel guitar, el balanceo en hula, para que nuestra mente se vada de la realidad, ¿no? Porque yo diría que existen las drogas, pero también existe Hawái. Hombre, O Hawái, más qué bien- guay. Hawái, qué guay. O más bien ese pensamiento sanador para los rigores de la vida adulta, que es en realidad es solo una invención, porque ni siquiera se corresponde con el Hawái real, ni falta que hace. Es puro trópico utópico. Es puro señor tropical. Bueno, enhorabuena por este temazo, suena de maravilla, se te mete dentro, está en nuestra mente ya este Hawái, está en tu mente del Exotic Ghost, que estará el próximo 24 de septiembre en el Café Berlín, aunque antes también le vamos a ver este 5 de julio junto a Lemon Twigs, Mystery Lights y Wow y los Arcs en ese cartelazo que tiene el Block Party de Arganzuela en Madrid, ni más ni menos, ¿eh? Sí, un honor tocar con esa gente. Pues nos vemos aquí en su playa la temporada que viene. Pronto nos vemos. ¡Aloha! ¡Aloha! Con este estado mental que os ha dejado este Por favor, programa, nos lo que queremos quedar tenéis que aquí. hacer ahora es ir a rellenar una cosa que vaya a tardar muy poco, que es nuestra encuesta anual. Ujú. ¿Vale? Con este espíritu es Claro. como hay que valorar el esfuerzo de Carne Cruda de este año. Si te hace sentir como en Hawái, es que lo hemos hecho bien. ¿Qué os ha parecido esta temporada? ¿Qué cosas os han gustado más? ¿Qué cosas menos? ¿Qué ¿Cuántas cosas más? veces queréis que hagamos programas como el de hoy? Si os ha faltado algún contenido, echáis de menos algún tema concreto, queréis que trabajemos menos y cobremos más, por ejemplo. Y ya que estáis, pues haceros productores con lo que podáis en carnecruda.es. Por cierto, que a Hawái no, pero este fin de semana nos vamos a Gran Canaria, que tampoco está tan mal. A Las Palmas, a hacer Sí, un programa. Sí, en la Plaza de la Música a las 18, con música en directo de Muyayo. Y con un plantel de drag canarios. Drag queens. Drag queen canarios. Que ¡Que aquí drag mi amigo queen! Servando, te drag queen. ¡No! Bueno, menos mal que ya he hecho este chiste aquí y así ya no lo hace allí. ¡Te drag queen! Contaremos, homenajearemos al drag canario, contaremos su historia, su presente, su futuro. Que es como una luau lo que va a haber ahí. O sea, un fiestón Gran Canario. Ahí os esperamos. Hasta entonces. Salud y República. Y Hawái. Y la radio, si queréis, os acompañe. ¿Un canto de despedida, Chris? ¿Existe un canto de despedida como el canto de Ola o no? A ver, uno para irse. Se canta mucho Ehomai. A ver. Ehomai, kai que la mai luna mai ge, ona mea, una noea, una mele. Ehomai, Ehomai, Ehomai,